Las escrituras nos enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto nos indica que no debe haber nada más importante que amar a nuestro Dios, que amar su palabra, significando esto que Dios debe ser más importante en nuestra vida que nosotros mismos, que a quien tenemos o lo que tenemos. En Proverbios capítulo 14, versículo 10, dicen las escrituras, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. No importa cuánto obedezcas por fuera, si cuando miras hacia adentro tu corazón ves una mezcla de deseos y ambiciones que están en conflicto, a la larga todo esto te hace pecar en tus actos. Muchas veces nuestra obediencia no es sincera, no es de corazón, y creo que es por el desconocimiento que tenemos de la grandeza del Señor a través de su palabra. En Salmos, capítulo 40, versículo 12, dicen las escrituras, muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Este es un salmo mesiánico que David lo escribe en algún momento de su vida, acaba de pasar por algo difícil, el Señor le da la victoria, pero en una reflexión él está mirando su corazón, mirando su pecado y se da cuenta lo terrible que es el pecado en el hombre delante de Dios. Aquí lo que tenemos que saber también es que sin Cristo no somos nada. Por eso él en este salmo clama al Señor y le da alabanza por la salvación. El creer da lugar a la obediencia y la obediencia no es independiente de el creer. La fe nace y crece en la medida que tengas una mejor, saludable y buena perspectiva de Cristo. La fe le da fundamento a la obediencia y solo cuando conocemos más y más a Cristo, el obedecer su palabra termina por convertirnos en personas que le amamos con todo nuestro corazón. Esto nos acercará más y más a Él. No es alejarnos o entrar en prácticas religiosas para pretender ser más santos. Es entender que como pecadores lo busquemos a diario y con el tiempo veremos cómo nuestra fe crece y practicamos una obediencia sincera. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dicen las escrituras, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de cordero. Las pruebas de amor no son tus emociones, no son las cosas que quieres hacer para agradar, es tu corazón lo que Dios está mirando. Es la obediencia incondicional a la voluntad del Señor. Es lo que Él te ha pedido que hagas y que tú lo hagas, aun cuando no sea de tu agrado. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 15 al 18, dicen las escrituras, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. De acuerdo con este pasaje, uno es sirviente a aquel a quien obedece, con dos posibilidades, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado,
obedecer de corazón a Dios y su palabra. Lo que importa es qué tan obedientes le somos al Señor, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad le servimos. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 8, dicen las escrituras en la parte B, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente por completo. Su actitud de obediencia a Dios era completa. Y algo que nos debe motivar a imitar al Señor es lo que dijo el Señor estando en Getsemaní. No sea como yo quiera, sino como tú. No es como tú quieras, es como Dios quiere. Debe tener la misma actitud de obediencia que tuvo el Señor Jesucristo, sin importar si te gusta o no. Yo creo que eso es amor. En Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos, en el versículo 5, dicen las escrituras, no te inclines delante de ellos ni le adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Ten en cuenta aquí, por favor, el versículo 6 donde dice, cuando me aman y cumplen mis mandamientos. Amar a Dios y obedecer su palabra son inseparables. Si obedeces su palabra, llegarás a entender que sus promesas son seguras.